Buenos días a todos, mi nombre es Juan Cruz Salazar, soy miembro de Diplomacia Activa, una multiplataforma de generación de conocimiento, análisis y formación en materia de política internacional. Hoy nos encontramos con Walter Molina Galdi, que es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en procesos electorales y en diplomacia parlamentaria. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Todo bien. Hoy vamos a conversar sobre lo que sucedió el 28 de julio en Venezuela, unas elecciones o no elecciones como creen muchos, en las cuales el CNE, el Consejo Nacional Electoral, le dio la victoria a Nicolás Maduro por sobre Edmundo González y María Corina Machado, que es la líder de la oposición. En unas elecciones que han generado muchísima polémica durante esta semana porque se consideran unos comicios fraudulentos y la situación cada vez está escalando más. Entonces vamos a estar conversando con Walter sobre este tema. Como profesional con experiencia en campañas electorales, Walter, ¿cuál es tu análisis sobre los comicios del domingo y cuáles fueron las principales irregularidades de las elecciones en Venezuela? Mira, lo primero que hay que decir, puede parecer una obviedad, pero hay que partir de esto, es que en Venezuela no hay democracia, ¿no? Y este proceso electoral, por eso yo no lo suelo llamar elecciones como tal, sino un proceso electoral, ocurrió bajo ese paraguas, ¿no? Una situación no democrática, completamente arbitraria. Cuando se habla ya no solo es un fraude lo que ocurrió, sino directamente un robo, un maquillaje de las elecciones, porque el fraude viene desde antes. O sea, hay que hacer un recuento corto. Para empezar, como ustedes sabrán, somos la migración más grande del mundo, con más de 8 millones de venezolanos. De esa cantidad son 5 millones aproximadamente los que podrían votar, es decir, mayores de edad que están afuera, y a ninguno se le permitió. De 5 millones de venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro solo permitió que 69.000 pudiésemos votar. Es decir, ya de partida hay una arbitrariedad muy clara y una violación del derecho al sufragio para casi 5 millones de personas. Adicional a esto, proscribieron sin ninguna prueba que pueda argumentar a la líder, como bien dijiste, de la oposición y del país en general, María Corina Machado, y después no permitieron la candidatura de quien iba a ser su sucesora, la profesora Corina Lloris. No hubo ningún tipo de explicación, simplemente no dejaron que se inscribiera. Esto hay que sumar cambios de centros electorales incluso a último momento, sin ninguna explicación, la no posibilidad de usar los medios de comunicación dentro de Venezuela para la oposición, los recursos públicos usados a mansalva, como siempre ha hecho en este caso Maduro y como antes también hacía Hugo Chávez, la persecución, meter presa a la gente. Hubo gente que metieron presa por solo el hecho de hospedar a María Corina Machado en su casa, o le quitaron los aparatos de sonido, los autos a las personas que la movían, e incluso atentaron contra la vida de María Corina Machado. Pocos días antes del día electoral, le cortaron los frenos a los autos donde se movían. Por fortuna se dieron cuenta. Como verás, ya de inicio no estamos hablando de un proceso electoral ni libre, ni transparente, ni igual. Aún así, la oposición decidió ir a esto no como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿no? O sea, usar este día como un medio para lograr una transición a la democracia, y así ocurrió el domingo. Se vencieron estos obstáculos, tanto así que termina ganando Edmundo González con una diferencia abismal. Y esto lo digo ya responsablemente porque esto se puede ver en las actas que la oposición creó, una página web para mostrar esas actas. En este momento, con el 85% de las actas, aproximadamente un poco menos, Edmundo González estaría a 69% de votos contra 30 de Nicolás Maduro. Es decir, si multiplicas por dos los votos de Nicolás Maduro, todavía le faltaría más de medio millón para acercarse a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral, que está completamente arrodillado al poder, porque en Venezuela no hay separación de poderes, proclamó a Nicolás Maduro como ganador, reitero, sin ningún sustento. De hecho, en este momento, mientras estamos hablando nosotros, ya pasaron muchísimas, más de 70 horas desde que cerraron los comicios electorales, y no hay, si te metes a la página web del CNE, no puedes entrar, está caída. No tienen forma de sustentar el número que ellos dieron, porque no son los reales, no las actas, que son las reales, y que, como digo, ya la oposición lo ha demostrado. Bueno, dan ganador a Edmundo González Urrutia. Luego siguieron otra serie
de arbitrariedad es como proclamar a Maduro sin haber contabilizado el 100% de las actas, tal como dice la ley orgánica del proceso electoral venezolano, bueno, y otras tantas irregularidades propias del régimen. Ahora estamos, bueno, en otra etapa, ¿no? Ya se logró hacer la campaña, se logró vencer dentro del proceso electoral y ahora estamos demostrando que esa victoria. Walter, vos mencionabas que esta no es la primera vez que el gobierno hace fraude o que maqueta las elecciones para concentrar el poder. De hecho, es algo muy típico que vemos ahora en autocracias o dictaduras del siglo XXI. Pero ¿hay una diferencia con otros momentos? Digo, ¿hay un quiebre en la sociedad venezolana con respecto a otros momentos de fraude, con respecto a otras, entre comillas, elecciones? ¿O estamos hablando de un proceso similar en el cual el gobierno de nuevo va a poder tomar el poder o de nuevo va a poder pasar, digamos, sin mayores repercusiones? Mira, fraudes ha cometido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hay que estar claro, no necesariamente un fraude significa que perdió la elección. De hecho, en el año 2013, contra Enrique Capriles, lo sé porque trabajé directamente en esa campaña, pues, hubo fraudes electorales, ¿no? Claro, fraudes electorales. Varias de las cosas que acabo de mencionar que ocurrieron este año ocurrieron en ese momento también. Lo que sucede es que ahí, para empezar, no teníamos el 100% de los testigos, lo que sería en Argentina los fiscales, que son los que corroboraron la victoria esta vez de Edmundo. O sea, hubo muchos centros electorales en donde el chavismo hizo lo que quiso. Y hablábamos de un país que estaba muy mitad y mitad. Es decir, era un país polarizado realmente hacia el año 2013. Ahora, durante la última década eso no existe. Hay personas que hablan, lo vimos con el propio presidente Petro, que hablaba de una polarización. No existe en Venezuela polarización. En Venezuela hay unos muy poquitos que tienen todo, una élite, una nueva clase, como lo describió Milovan Dilash hace muchos años en la nueva clase precisamente, y una gran mayoría que no tiene nada, ¿no? Que les han quitado todos, que viven en emergencia humanitaria compleja, cuyos familiares se están yendo, reitero, somos más de 8 millones afuera, cuyos derechos humanos son violados constantemente. Y esos son los que quieren un cambio, ¿no? El 70, el 80, el 90% del país. Y eso ya es diferente porque esta campaña, Edmundo González y María Corina Machado, ella es la líder y él es el candidato, ya candidato electo, lo digo con responsabilidad, pero esta fue una campaña de la gente, porque aquí no hubo una sola valla, no hubo una sola autopista, una sola calle donde tuviese una valla, no hubo vallas de Edmundo González, no hubo cuñas en la televisión porque no las permiten, o en la radio, o en los periódicos, en los pocos periódicos que quedan en Venezuela. Todo se hizo desde la gente, desde los eslogans, apenas se supo que era Edmundo, entonces las mismas personas desde las calles, de los WhatsApp, Edmundo para todo el mundo. O sea, ellos mismos hicieron el eslogan, ellos mismos hacían los cartelitos cuando salían a las calles, ellos mismos, ahí hubo gente que hizo canciones, los jingles con inteligencia artificial en Twitter. Fue una campaña de la gente y por la gente, lo cual tiene todo el sentido del mundo si lo vemos desde un punto de vista sociológico, porque el deseo de cambio ya no es un deseo de cambio meramente político, ¿no? Estos políticos me fallaron, es un deseo de cambio social, porque el chavismo atacó lo directo que ocurre en Venezuela, que es la familia. Hay países que son menos familiares, por decirlo de alguna manera, que son más fríos, sociedades más frías, ¿no? En Venezuela no, en Venezuela el núcleo de la familia además es un país matricentrado, es la madre y están separados de la madre y ellos quieren volver a estar unidos y eso es algo que mueve mucho. Por eso, entre otras cosas, la líder es María Corina Machado, es una madre que no tiene a sus hijos tampoco en Venezuela, ¿no? Entonces, ese fervor lo comparte. Y ya por ahí hay un cambio fundamental ese cambio, es decir, la gente activa, por eso para esta elección no se pidió el voto, no se pedía el voto porque se sabía que querían el voto, para esta elección se pidió defender el voto, que fue lo que hicieron las personas quedándose en los centros electorales a pesar de los colectivos armados en Venezuela, que son los grupos de choque del régimen, a pesar de los grupos de tarea, se quedaron hasta altas horas, defendieron ese voto, se pudieron quedar con las actas, que es lo que hoy sirve para demostrar la victoria de Edmundo González, y eso cambió un paradigma. Y también ocurre otra cosa que por primera vez está alineado lo que es la presión internacional y la presión interna, ¿no? En Venezuela ya hubo muchas protestas, lo sé, 2017 para mí, por ejemplo, fue tremendo, esas protestas fueron increíbles, 2014 también, yo era estudiante en ese momento,
y hubo presión internacional, fundamentalmente lo que fue entre el año 2019 y 2020, más o menos hasta la pandemia, una presión internacional muy fuerte, pero nunca conjugaron las dos cosas. Y hoy está ocurriendo también hacia afuera y es muy importante con gente que era antiguamente aliada del chavismo, ¿no? O sea, estamos viendo unas posturas no tan duras, pero unas posturas bastante claras de Lula, de Petro. Ayer tuiteó Bernie Sanders, que me pareció muy extraño y dije, wow, Marco Enrique Jominami de Chile o el propio Boric, que tiene una postura increíblemente dura y nadie puede decir que es de la derecha extrema o cualquier cosa de esta, ¿no? Ya es transversal porque lo que ocurre en Venezuela no se puede tapar con un dedo. Walter, me interesa que ampliemos en este punto de la comunidad internacional porque es un factor decisivo, yo diría, en lo que pasa hoy en Venezuela. Y vemos posturas como lo que sucedió ayer en la Organización de los Estados Americanos, donde hay algunos países o algunos mandatarios que, como bien decís vos, interpretan lo que pasa en Venezuela como una lucha entre izquierda o derecha, o entre unos y otros, cuando en realidad no, en realidad estamos viendo lisa y llanamente una dictadura por sobre el pueblo. Y ya no importa si sos hombre, mujer, de arriba, de abajo, izquierda o derecha, sino que estamos hablando del cercenamiento total de las libertades individuales y de los derechos ciudadanos. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de las democracias en la región o de la comunidad internacional, incluso de organizaciones como la Corte Penal Internacional, de Naciones Unidas, de la OEA? Digo, en general, para ampliar este tema que me interesa. Mira, yo siempre he dicho que creo que la discusión de las ideologías, si se quiere, yo sé que aquí muchos colegas no van a estar de acuerdo, pero la discusión de las ideologías me parece tiene sentido cuando estás dentro del marco de la democracia. Hay un límite, ¿no? Que, es un que además es muy amplio el límite de la democracia, ¿no? Dentro de ese límite, tú puedes hablar, o sea, puedes tener la discusión ideológica, puedes querer un Estado más grande, un Estado más pequeño, puedes preferir una economía de mercado, puedes preferir una economía social de mercado. Esas discusiones están bien, son correctas y están buenas que se den dentro del marco de la democracia. Cuando ya sales de ahí, cuando lo perforas, cuando ya hablas de autocracias, de dictaduras, de tiranías, de violaciones de derechos humanos, se pierde, es una discusión que no tiene ningún tipo de sentido, porque no importa si la violación de derechos humanos, los crímenes y el oprobio, viene de alguien que entró diciendo que era socialista o entró hablando de Hayek. Eso no importa, es lo mismo y tiene que ser igual de condenado. Y con Venezuela creo que esto es fundamental que se entienda y creo que en gran medida se está entendiendo, ¿no? Por eso reitero, Boric, Bernie Sanders, el propio Petro habla de no golpeen al pueblo porque esto va más allá de un tema ideológico. Tan es así que en Venezuela está proscripto el Partido Comunista de Venezuela. Es decir, el chavismo proscribió a los comunistas, mete preso a sindicalistas, ¿no? Y ha creado una élite, ha creado su propia élite que es mil millonaria, mientras condenó a la gran mayoría de los venezolanos a la miseria, a vivir sin servicios públicos reales, a la desnutrición. Entonces se pierde esto ideológico y creo que ya no, hoy día quien todavía use esos lentes, esos anteojos de los años 70, ese pensamiento setentista, vetusto, de la Guerra Fría, no tiene ningún tipo de sentido. Aquí es simple, o se condena la autocracia y se defiende la democracia, o tú estás con los que oprimen. Y yo hoy sí lo digo, a mí no me gusta el blanco y negro, pero en esto creo que es de las pocas cosas que hay blanco y negro. Tú tienes que condenar la autocracia donde sea, con quien sea y tenga la ideología que sea. Pero lamentablemente todavía queda gente que con Venezuela no lo hace, ¿no? No sé precisamente si es por ideología o por otras cosas, pero es muy lamentable porque la verdad es que lo que hace Nicolás Maduro hoy es exactamente lo mismo que hacían Videla o Pinochet, pero él lo hace hablando de socialismo. En ese sentido, hoy vivimos también en un mundo de redes sociales, de tecnología, de comunicación masiva que va y viene mensajes para todos lados y nosotros mismos somos creadores de contenido. ¿Qué rol tenemos los individuos? ¿Qué rol tenemos los ciudadanos en todo esto? Nosotros estamos conversando hoy, las personas que nos van a ver, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas más allá, digo, de indignarnos por lo que está pasando en Venezuela? ¿Podemos hacer algo?
Muchísimo, 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 muchísimo. Hoy te lo digo, o sea, te lo digo porque estuve ahí y te lo digo porque soy venezolano, pero porque lo estudio y porque hablo. Para las personas que están ahí, que ahora tienen miedo de que vaya los grupos de tarea del chavismo y le toquen la puerta y los saquen y los lleven a una cárcel o a un centro clandestino de tortura, sentir que en el mundo hay gente que está denunciando eso, que está hablando de eso, que es muy importante porque cuando uno se enfrenta a regímenes como el de Nicolás Maduro, sentirse solo es lo peor. Abandonar a la víctima o burlarse de la víctima o relativizar lo que está sufriendo es revictimizarlo. Y si el mundo presiona, yo sí creo, no es, digamos, la última palabra o la última lucha, si se quiere, se tiene que dar dentro del terreno, ¿no? Pero que la comunidad internacional, y aquí hablo de los gobiernos, de las ONG y de los ciudadanos, de todos nosotros, que presión es muy importante, porque como te decía, el chavismo es una élite, es una muy pequeña élite. Lo que sucede es que es una élite que tiene las armas, pero en tanto y cuanto ellos vean que son repudiados en el mundo, que no están en el lugar correcto, que donde vayan van a estar señalados, va a servir o podría servir para que ocurra ese quiebre dentro del chavismo, porque si bien hay unos que no están dispuestos a entregar el poder bajo ninguna circunstancia, que si tienen que cometer genocidio lo van a cometer, hay muchos que tienen un límite, y ese límite será o podría ser más fácil de lograrlo lo más pronto posible si en el mundo se habla de esto. Y esto lo digo para lo que ocurre en Venezuela, porque hoy estamos en esta lucha, pero también para lo que ocurre en Cuba, también para lo que ocurre en Nicaragua, o en otros países, o El Salvador mismo, porque como te decía, no es una cuestión de ideologías. Eh, eh, Hay que condenar y tenemos que ser activos, porque al final estamos en un mundo globalizado, ¿no? No es verdad que lo que ocurra si estoy en Argentina, que lo que ocurra en Ecuador a mí no me afecta, o si estoy en Colombia, que lo que ocurra en Venezuela a mí no me afecta. No es verdad, no, nos va a afectar directamente y bueno, tenemos que ser al final garantes de la democracia. En estos días yo formo parte del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, el FAD, y hablábamos con Graciela Fernández Mejide, que es alguien que en cuanto a derechos humanos, evidentemente, eh, hay que respetarla, y decía, bueno, es que las sociedades que se involucran más son más democráticas, porque interpelas al poder, porque les pones más frenos, y eso lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro fuero interno. Sí, comparto, mientras conversabas me acordaba de Hannah Arendt, ¿no? Y la banalidad del mal, en este sentido de que muchas veces no es por maldad, sino es por omisión o inocencia que uno termina avalando este tipo de gobiernos, ¿no? Es por esto de, bueno, si ya estoy metido, sigamos la marcha y no, se puede poner un freno y es necesario poner un freno, ¿no? Y ahí creo que es muy importante la actividad de todos nosotros. Walter, para ir cerrando, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Digo, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tiene la oposición, que tiene Venezuela? ¿Cuál es el escenario posible? Y también, en ese marco, si existe la posibilidad de una transición, si podemos, de toda la locura que está viviendo ahora Venezuela, si podemos esperar un cambio o una democracia o algo que se genere sin tanta violencia o sin tanto dolor. Mira, lo que podemos esperar ahora, lamentablemente, desde luego que quisiera equivocarme, pero es por parte de la oposición resistir y por parte del régimen de Nicolás Maduro profundizar su terrorismo de Estado, porque es que no le queda más nada. Es un régimen sin legitimidad, sin legalidad, sin apoyo de la gente, sin apoyo ahora de la comunidad internacional, y lo que le queda son las armas, ¿no? No hay autócrata sin su grupo pretoriano, y es lo único que les queda. Así que ellos van a profundizar este terrorismo de Estado. Ya está ocurriendo en este momento mientras hablamos, están torturando personas, están secuestrando, están sacando de la casa a jóvenes, están tratando de crear su propia guerra sucia, ¿no? Para llevarla a lo que ocurrió acá a la Argentina. Eso es lo que va a pasar, pero yo sí creo, a pesar de todo esto, que la transición está hoy más cerca. No podría decir, quisiera saberlo, no podría decir qué tan cerca, pero están más cerca porque, como te decía, se conjugaron todos los factores, se conjugó una sociedad
decidida y organizada, se conjugó el dolor colectivo que se quiere superar, se conjugó la comunidad internacional por fin entendiendo en su gran mayoría que lo que ocurre en Venezuela es una barbarie pura. Y bueno, falta conjugar un factor más, ¿no? Que es que parte de los que tienen las armas, de los policías, de los grupos de tarea, digan, no, yo no, ya basta. Por eso no sé exactamente cuándo va a ocurrir, pero puede ocurrir. Ahora, hay dos tipos, según la ciencia política, dos tipos de transiciones, ¿no? Después hay diferentes estudios sobre esto, pero están las transiciones pactadas, negociadas, y las transiciones por quiebre. María Corina Machado y Edmundo González, y creo que acá hay varios garantes posibles, ¿no? El propio Estados Unidos, pero está Lula, está Petro, fundamentalmente, quieren que se dé esta transición negociada, pactada, que al final es la que tiene menos traumas para lograr alcanzar la democracia. Si eso no ocurre, si el chavismo decide ir para adelante y decide seguir violando derechos humanos a mansalva, decide seguir asesinando, torturando, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo no es lo que ellos quieren, que es que la sociedad se termine de arrodillar, porque no lo lograron en 25 años, sino que ellos se van a terminar de quebrar. Espero que ocurra lo primero y sea lo más pronto posible, porque mientras más tarde en ocurrir, bueno, estamos hablando de vidas que se están perdiendo. Walter, para cerrar, hemos conversado alrededor de la situación en Venezuela, de política, de elecciones y todo, pero hay una cuestión que me parece importante y es el factor humano, ¿no? Sobre todo para las personas que nos están viendo. Nosotros lo conversamos hace unos minutos, esto de no importa si sos de arriba, de abajo, de izquierda o de derecha, pero como venezolano, como analista, como profesional, ¿qué mensaje le querrías dar vos a las personas que nos están viendo ahora sobre lo que está pasando en Venezuela? Digo, para que no haya medias tintas en esto de, bueno, es porque ellos son de ultraderecha o son fascistas, como dice el gobierno, ¿viste? Que se juega mucho con estas palabras. Y a mí me gusta enfocarme en esto porque somos ciudadanos y todos al final del día queremos más o menos lo mismo, sin más allá de lo que pensamos o lo que no pensamos. ¿Cuál es tu mensaje? Mire, mi mensaje es que no, quítense los anteojos de las ideologías un poco, quítense los prejuicios, porque eso ante los autócratas no funciona, ¿no? En democracia podemos discutir todo lo que queramos, todo, y me parece sano, me parece correcto, me parece necesario interpelar al poder, debatir, porque eso es lo que nos hace, o sea, desde el disenso es que podemos crear más democracia. Pero eso no ocurre hoy en Venezuela. No se puede hablar, no se puede salir a protestar, no se respeta el voto, están torturando personas, están asesinando personas, hay personas en desaparición forzada, hay familias separadas. No hay una sola persona, seguramente los que nos van a ver, que no haya conocido un venezolano que emigró, porque somos más de 8 millones en el mundo. Pídanle que su historia propia, sin política, cuál es su historia, por qué emigró, qué es lo que ocurre en Venezuela. Y eso ocurrió, cabe decir, después del mayor ingreso petrolero de la historia del país. Estos últimos 2 décadas, en Venezuela ingresó más dinero que en todos los años anteriores desde que se hizo república. Fue una barbaridad de dinero y se lo robaron, y sirvió es para el control social, para reprimir a la sociedad. Y eso es condenable sea como sea. No importa si eres de izquierda o si eres derecha. Eso no tiene nada que ver porque el joven que está naciendo y que está desnutrido no sabe qué es la izquierda y qué es la derecha. Y la madre que vio a su hijo partir tampoco le importa si se fue a un país de izquierda o un país de derecha. Aquí lo que importa es la humanidad, lo que importa es la democracia y lo que importa es la libertad. Luego, en democracia y en libertad, podemos discutir todo. Estuvimos conversando con Walter Molina Galdi, que es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en procesos electorales y diplomacia parlamentaria. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Mi nombre es Juan Cruz Salazar, estuvimos con Diplomacia Activa. El mundo nos necesita atentos.